La epilepsia es una enfermedad bastante compleja del sistema nervioso central. Entonces hay una desregulación de todos, sobre todo los impulsos eléctricos a nivel de las neuronas. La epilepsia como tal se la clasifica por esos eventos y solo se habla de epilepsia cuando se manifiesta clínicamente en una o dos oportunidades cada día o día por medio, sin otra causa aparente. ¿Por qué? Porque las infecciones, los traumatismos también pueden causar epilepsia. O en este caso no sería epilepsia, sería convulsión. La clase anterior les decía que la epilepsia es una enfermedad y las convulsiones son los datos clínicos. Entonces, generalmente esta enfermedad en los recién nacidos y en los neonatos se debe sobre todo por la encefalopatía hipóxica. Encefalopatía. ¿Eso qué debe? Que alguna complicación durante el parto o antes del parto o posterior al parto, cualquier daño por encefalopatía hipóxica generalmente puede producir o provocar lesiones a nivel del tejido central y puede manifestarse por convulsiones. En los recién nacidos generalmente se debe a encefalopatía. En los lactantes y en los niños habitualmente, ¿no?, se debe por cuadros febriles o síndromes febriles, ya sea por una infección viral, una infección bacteriana, ¿no? Incluso hay fiebre de origen desconocido, puede llegar a los 38, 39 grados y empiezan a convulsionar. Síndrome febril. Ya estoy un poco más grande. Síndrome febril. En los adolescentes o los adultos jóvenes, se debe sobre todo a traumatismos, un accidente de tránsito, TEC, ¿no?, traumatismo craneoencefálico, generalmente se deben a traumas. Y no solo por traumas, también puede ser incluso hasta genético. Que haya sido por una alteración genética a la neuronal que puede producir nuestra enfermedad convulsiva. Si no, realmente los traumatismos, los accidentes de tránsito, sobre todo aquellos que son accidentes de motocicleta sin casco, ¿no?, tienen con lesiones neurológicas, y una de las lesiones secuelas de la convulsión. Después, los adultos, aquellas personas que están entre los 30 a 50 años de edad, generalmente se debe a accidentes cerebrovasculares, generalmente, esto se debe claramente a tumores, ¿no?, tumores y también traumatismo.
motores del sistema nervioso. Ya los adultos mayores, la gran mayoría son secuelas, eso sí, de los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Ya sea hemorrágicos, isquémicos. Entonces, a esta edad generalmente vienen los ACVs, lo conocen otros como embolia. Isquémico, hemorrágico, por un aneurisma, hipertensión, empiezan a sangrar, o tienen una cardiopatía, una arritmia, hacen un émbolo, cardioembólico, isquémico, ¿no? Entonces esas son las posibles causas de los pacientes que presentan como complicación la COVID. Entonces, como verán, hay varias causas. Entonces, la epilepsia es una enfermedad que es una descarga que hace el sistema nervioso central. Inicialmente, por ejemplo, hoy hago una descarga, convulsiono, luego pasa, generalmente a 30 a 40 segundos. Más tarde hago, mañana hago otra descarga, de aquí a 2 semanas, pero así vamos a parar. Después hay otro tipo de causas como las convulsiones. Todo es bastante variado. Cuando se habla de estatus epiléptico, o estado epiléptico, cuando estas personas empiezan a tener convulsiones 2 o 3 veces seguidas, pueden ser seguidas separadas de un tiempo determinado, 1 hora, 2 horas, o ser prolongadas, 1 minuto, 2 minutos, crisis epiléptica, 10 minutos, 15 minutos. Puede la persona estar consciente o inconsciente. Personas que convulsionan y recuerdan todo y te describen qué es lo que sienten. Entonces ya hay pérdida de la memoria. Generalmente los que tienen pérdida de memoria son los adultos jóvenes y los niños. Por eso en la etapa de desarrollo tienen esas crisis de ausencia, no recuerdan las cosas y es para ellos difícil poder desarrollarse, sobre todo en la parte cognitiva. Y eso hace que estos pacientes se aíslen, lamentablemente. Pero todo tiene su tratamiento. Bueno, no es un área de neuro, pero es importante mencionar cómo van a actuar los medicamentos. Ahora, ¿cómo funciona? Lo que vamos a hacer ahora es como un resumen de lo que hemos ido hablando, ¿no? De todos los transportadores. Es importante recordar para entender los distintos medicamentos antiepilépticos o para el tratamiento de las convulsiones. Yo grafico una neurona. Esta neurona tiene su axón. Para unirse con otra neurona y continuar, ¿no?, el estímulo eléctrico. ¿Cómo funciona el estímulo eléctrico? De manera general, si yo de esta parte saco una zona para poder un poco ver cómo funcionan los potenciales de acción, voy a recordar que la neurona también tiene una capa de lípidos. ¿No? Esta es una membrana. ¿Qué membrana? Membrana neuronal.
espacio extracelular. Aquí voy a poner espacio intracelular. Entonces, ¿qué pasa? En la membrana celular, en este caso de la neurona, existen canales. Existen los famosos canal de sodio. Existen los famosos canales de potasio. Existen los canales de calcio. Existen los canales de cloro, ¿no? Entonces existen varios canales. Cuando una membrana está en reposo, generalmente aquí un canal que se llama canal sodio-potasio. Canal sodio-potasio. Na-sodio, ¿no? Sodio-potasio. Un canal sodio-potasio. Cuando esta membrana está en reposo, dentro del espacio intracelular existen estos iones que son positivos, como también existen iones que son negativos. Voy a poner menos. Canal de sodio positivo, canal de potasio positivo. Esto pasa en reposo. Hay más negativo. Por eso es potencial de membrana. ¿Cuánto de reposo? Menos 90. Entonces, esta neurona está negativa. Y afuera se encuentran todas las moléculas positivas. Y más sodio, voy a dejar de azul, sodio. Lo mismo de potasio. ¿No? Entonces, ¿dónde está más de negativo? ¿Intra o extra? Intracelular. Entonces, esta neurona está negativo. Esto se llama potencial de reposo. Entonces, para iniciar la despolarización, ¿qué tiene que pasar? Esta membrana tiene que hacerse positiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a activar ¿qué canales? Los canales positivos. ¿Cuáles son los canales positivos de importancia? Sodio, potasio. Entonces, ¿para qué? Para que esto empiece a llenarse de cargas positivas. Cuando eso pasa, a eso se conoce como despolarización. Cuando esto ingresa, se lo conoce como despolarización. Primera fase, aquí voy a poner despolarización. Entonces, ¿qué va a pasar? El estímulo eléctrico se va a volver positivo, va a llegar a esta neurona y va a activar lo mismo. Positivo. Y así pasa lo que es asociado al estímulo eléctrico. Pero como todo excitador también hay un inhibidor, ¿no? Entonces, cuando esto ya está muy positivo, se empieza a activar ¿cuál? Los canales de sodio-potasio y también los canales de cloro. ¿Qué hacen los canales de cloro? Empiezan a ingresar todo el cloro negativo que había, que era muy poco. Empieza a aumentar los canales de cloro. Se cierran los canales de
sodio, se cierra el canal de potasio y también empieza a activarse los canales sodio-potasio. ¿Para qué? Para que empiece a salir el sodio y el potasio. Entonces, cuando esto empieza al revés, ¿no? Estamos en al revés. Empieza a salir el cloro es de afuera hacia adentro. Empieza a ingresar por los canales de cloro porque el cloro es negativo. Y todo lo que estaba ahí adentro, porque esto es unidireccional, ¿no? Desde adentro, de afuera hacia adentro. Y todo lo que está adentro empieza a salir. Empieza a salir sodio y empieza a salir potasio. Entonces, cuando esto se hace ya negativo, entra en la fase de, en la tercera fase, ¿qué es? Repolarización. Meseta, ¿no? La segunda fase. Bueno, hasta aquí. ¿Todos han llegado? ¿Se entiende? Sí, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Todo se maneja en el sistema nervioso por iones. Son positivos y negativos. El intercambio de esos forman una descarga, un estímulo. Voy a borrar acá. Entonces, vamos a dibujar una sinapsis. Esta es la célula presinapsis. Y esta es la célula o la son possinapsis. En las células presinapsis, casi al final del axón, cada neurona tiene vesículas, que son como bolsitas, que dentro de estas bolsitas tiene neurotransmisores. Y al frente existen receptores de neurotransmisores. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo inicia el estímulo eléctrico? Con entrada de sodio al intracelular. Para que sean liberadas al espacio final. Esto se llama exocitosis, ¿no? Hacia afuera. Mediante exocitosis, estos neurotransmisores son liberados al espacio final. ¿Para qué tipo de neurotransmisor estimula? Se llama glutama. Es el neurotransmisor que estimula. Y al otro lado entonces hay receptores de glutamato. Estos receptores de glutamato recepcionan ese neurotransmisor y estos activan la entrada también de sodio para que continúe
con el estímulo eléctrico, ¿no? Entonces, como está estimulado, tiene que haber alguien que neutralice, que inhibe, ¿no? Para poder equilibrar en este caso. Entonces, para poder equilibrar, existe otro neurotransmisor, a ver aquí, otra neurona, que dentro de su componente también tiene vesículas, pero estas vesículas tienen en su contenido neurotransmisores que se conocen como GABA. ¿Qué son los GABA? Son neurotransmisores inhibidores. Entonces, cuando esto ya está estimulado, así como estimula la entrada de calcio, aquí también se estimula la entrada de calcio. El calcio activa a la membrana de la vesícula y esta libera los famosos GABA, ¿no? Y tiene receptores GABA, es el GABA 1, GABA 2, o GABA tipo A, GABA tipo B, ¿no? ¿Qué hacen los GABA? Forman un canal, ¿para qué? Para que entre, ¿qué tipo de molécula? Cloro, ¿no? El cloro es negativo. Con el cloro ingresa, empieza esa célula a hacerse negativo y entra en su fase de repolarización. Entonces, en las crisis convulsivas, todo el tiempo es esto. Todo el tiempo en la parte central está estimulando. Está mandando todo el tiempo estímulos eléctricos. Y sobre todo ese problema existe a nivel del sistema nervioso central. ¿Cómo? Si nosotros tenemos, si trato de graficar el cerebro, cuando existe un estímulo eléctrico, generalmente, por ejemplo, puede que mi estímulo eléctrico tiene que ir de acá hasta acá, en una sola dirección, ¿no? O tiene que ir de acá hasta acá, en una sola dirección. Entonces, ¿quién regula esa dirección? Porque ustedes recordarán que el sistema nervioso es una interacción de muchas neuronas, ¿no? Pero ¿quién conduce? ¿Quién le dice que por aquí tienes que ir? Los GABA. Los GABA. Entonces los GABA le trazan un camino a este estímulo eléctrico, ¿no? Entonces hacen los GABA y se ponen alrededor. Los que va a hacer el estímulo eléctrico va a seguir ese mismo camino. Porque acá está inactivado, no me puede activar acá, ¿no? Entonces así se va regulando, es como el tráfico. Tiene señalizado por dónde ir. Pero ¿qué pasa si sufre un traumatismo? O una ACV, o una hipoxia, que es muerte cerebral, ¿no? O muerte celular. Pongamos que aquí me produce una lesión. ¿Qué va a pasar con mis GABA? Ya no funcionan, ¿no? Ya no tengo GABA ahí. ¿Qué va a hacer este estímulo? Esa señal eléctrica. Se va a dirigir hacia cualquier lado. Se va a ir a cualquier lado. Va a ir acá, va a ir acá, va a ir acá. Entonces va a ser un desorden de estímulos, ¿no? Pues va a ser tanto que no va a haber un orden. Entonces, ¿en qué va a repercutir? Ya sea en la parte central, porque hay convulsiones donde estás ahí hablando y te quedas ausente.
viajan y empiezan a hacer todo el tiempo, ¿no? Empiezan a estimular sobre todo en la parte motora. Contracción, relajación, contracción, relajación. ¿No? O más contracción o más relajación. Generalmente más contracción. Por eso están las convulsiones tónico-clónica. Tónico-clónica significa relajación y crisis, ¿no? Tan tensos, relajan, tensos, relajan. Entonces, como es una descarga irracional de estímulos, porque sobre todo para que exista contracción tiene que estar dominado, ¿no?, por los excitatorios y no hay relajación. Alguien vio a un paciente, alguien vio un documental, alguna persona, o ahí por el internet, a personas que están convulsionando. ¿Sí? ¿Qué es lo que recuerdas de esas personas que convulsionan? Se ponen tensos su brazo y su pierna, así. Hay una contracción, hay una hipercontracción ya. Después, ¿alguien más? ¿Nadie? Van a entrar, van a buscar cómo se manifiesta clínicamente, ¿no? Cuando lleguen neurología van a poder un poco más profundizar los tipos de convulsiones, cómo se clasifica la epilepsia, ¿no? Entonces, generalmente se clasifica por contracciones, ¿no? Tónico-clónica. Relajación, contracción. Eso significa tónico-clónica. Y hay convulsiones ausentes. Estás ahí y te quedas quieto. Y la vuelta. Hay convulsiones donde pierdes la conciencia y otras donde recuerdas todo. Entonces se clasifica en varios. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento anticonvulsivante? Neutralizar todos estos canales, porque en las convulsiones estos canales están abiertos exageradamente. Hay una descarga exagerada de los excitatorios, ¿no? Entonces, en vez de abrirse una vesícula, se abren todas las vesículas. Entonces hay una sobrecarga de neurotransmisores excitatorios. Ahora vamos a los medicamentos. A ver, ¿por dónde quieren comenzar? ¿Por qué canal quieren trabajar? Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 canales. Tengo 5 lugares que tengo que bloquear. Primero el de sodio. O tengo que reducir. Vamos por el cáncer. Hay un medicamento que se llama levotiquina. Tiene mucho cáncer, ¿no? Después. Hay un medicamento que lo conoces como valproato. Se llama ácido valproico. El ácido valproico quizás es uno de los antiepilépticos más importantes, ¿no?, en la base del tratamiento a largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando introduce o llega a la sinapsis del ácido valproico, lo que hace es reducir la entrada de calcio. Llega hasta la sinapsis y reduce la entrada de calcio. Uno de los lugares donde actúa es a la inhibición de los canales de calcio. Calcio, voy a poner canal. Vamos a poner el sodio.
es GABA. Actúa en los canales de calcio. Pero también tiene la particularidad de inhibir o reducir los canales de sodio. Entonces también actúa en los canales de también tiene la propiedad de estimular, potenciar GABA. Entonces también potencia GABA. Entonces dentro de su estructura química puede actuar en esos tres puntos, ¿no? Canales de sodio, calcio y GABA. Otro. Otro anticonvulsivante que conozcan. Fenitoína. La fenitoína también tiene una estructura química bastante similar, ¿no? Que actúa en los canales de iones, pero es uno de los medicamentos de primera elección, porque su actuar es rápido, o sea, tiene una acción rápida. ¿Dónde actúa la fenitoína? Actúa en los canales de sodio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo los que actúan en los canales de sodio? Están tratando de inhibir, ¿no? Cerrar para que el estímulo no continúe. ¿Por qué? Porque si continúa seguimos con las descargas. Entonces los canales de, en este caso la fenitoína, actúa rápido en los canales. Otro medicamento, carbamazepina. Luego la carbamazepina era de los medicamentos de primera línea. Cuando uno sospecha de convulsiones, se inicia con carbamazepina. La carbamazepina también actúa en los canales de sodio. Entonces actúa en los canales de sodio que está produciendo, inhibiendo el potencial de acción. Están tratando de reducir la cantidad de despolarización. En este caso, si cerramos los canales de sodio, estamos impidiendo que esta se descargue, ¿no? Los neurotransmisores. Si no hay neurotransmisores excitadores, esta neurona está en reposo. Entonces, uno de los primeros medicamentos que se usa es la carbamazepina, luego está la fenitoína. El ácido valproico, valproato, lo conocen en otros lugares, su nombre comercial. Actúa el territorio. Otro medicamento. A ver. Ya, al final vamos a hablar lo que se debería estar. De una vez. El levetiracetam tiene una molécula especial. Levetiracetam.
levetiracetam es una de las últimas, uno de los fármacos últimos que se ha lanzado que tiene otra forma de acción. Incluso por eso se utiliza como, o forma parte en este caso de que si un paciente con monoterapia no tiene un efecto adecuado, se agrega este tipo de medicamentos. ¿Qué hace? En resumen, el levetiracetam es una molécula que dice SB, es una de Chicago. SB, incluso el número 2 no es Z. Y esta es la letra A, SB2A. Es una molécula, un tipo de aminoácido que se encuentra en las paredes de las vesículas. Acá. Ahí se encuentra. SB2A. Entonces, ¿qué hace el levetiracetam? Viene hasta acá y lo inhibe la pared de la vesícula, ¿no? Evita que haga exosomas. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta vesícula va a mantener cerrada por más que esté estimulada. Va a trazar, por más que esto esté positivo, las vesículas están inactivas. Entonces no hay una descarga de neurotransmisores. Si no hay descarga de neurotransmisores, no hay el paso de lo que es el estímulo. Entonces ahí actúa lo que es el levetiracetam. Entonces tiene otra forma de actuar, no actúa en local. Otro. ¿El cuál? Clorazepam. ¿Cómo actuaría el clorazepam? A ver, ya lo quitaba aquí. Es buena sugerencia de su compañero. ¿Cómo actuaría el clorazepam? ¿A qué familia pertenece el clorazepam? ¿Ah? Ansiolítico. Ya, ¿pero a qué familia? A las benzodiazepinas. Ya, sí, pertenece a las benzodiazepinas. ¿Y cómo funcionan las benzodiazepinas? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Cada vez que hablo de mecanismo de acción, es decir, cómo actúa el medicamento en el lugar donde tiene que hacer su efecto. Ya. Potencia la acción del GABA, ¿no? Entonces, si potencia la acción del GABA, ¿qué va a pasar con este estímulo? Va a disminuir. ¿Cómo la potencia la acción del GABA? ¿Qué hace al potenciar? Permite que el canal de cloro siga abierto. Entonces, sí, también, y voy a hablar de forma general, las benzodiazepinas también forman como tratamiento de como parte de la medicación anticonvulsiva, ¿no? ¿Dónde actúan las benzodiazepinas? Las benzodiazepinas actúan los GABA. ¿Cómo actúan? Potenciando los GABA. Otro medicamento. ¿Cuál? Procainamida. Ya. Otro. Hablemos de fármacos conocidos. La procainamida también. Otro fármaco. ¿Qué dice? Faltan todavía 3 o 4 que son conocidos. No hemos terminado.
medicamento que se utiliza para las personas que tienen polineuropatía diabética. ¿Alguien ha escuchado eso? Se llama gabapentina. Vamos a ver dónde actúa. ¿Qué tema más hemos avanzado en la clase anterior? Aparte de las benzodiazepinas. Barbitúricos. Ya. Los barbitúricos en este caso, ¿cuál? El fenobarbital, que no son la clase, incluso les he explicado que es un tratamiento de segunda línea y en los neonatos de primera línea para el tratamiento de las convulsiones. ¿Cómo actúa el fenobarbital? ¿Cómo actúa? ¿Qué hace? ¿En qué canal actúa el fenobarbital? ¿Qué dice Susana? La acción de los GABA. ¿Dónde actúa? Barbitúricos, esto es la benzodiazepina. Entonces actúan los receptores GABA. Incluso en este caso el fenobarbital reduce la liberación del glutamato. Cierto porcentaje también inhibe la liberación de glutamato, que son neurotransmisores. La gabapentina, o también hay otro que se llama pregabalina. Estos medicamentos se medican como analgésicos en los pacientes que tienen polineuropatía. Actúan sobre todo a nivel del glutamato y los canales de calcio. Entonces, al reducir los estímulos también sí. Y la lamotriptina actúa sobre todo en los canales de sodio y en los canales de, voy a poner acá, glutamato. Para que esté bien, no haya confusión. Por acá. Hasta acá. Ahí lo tienes. Entonces, verán que los fármacos antiepilépticos, el objetivo es reducir las descargas eléctricas externas. ¿No? ¿Dónde actúan? Dependiendo de qué canal. Ya sea en el canal de potasio, calcio, cloro, sodio, o en los neurotransmisores cada de sus receptores. Potencian o amplifican energía. ¿Cuáles son los fármacos de primera línea? Carbamazepina, fenitoína, se utilizan permanentemente. Tercero, los barbitur fenobarbital se puede utilizar. En caso de crisis aguda en el estatus epiléptico, las benzodiazepinas.
En caso de reiteradas, la lamotrigina, que se utiliza también en caso de no hacer efecto a la fenitoína. El ácido valproico, que actúa en más canales, ¿no? Y si a pesar de hacer ese tratamiento no hace efecto, ya se hace uso del leve y ácido. Entonces, generalmente en el tratamiento de la epilepsia o de la crisis convulsiva es una monoterapia. Cuando no ayuda la monoterapia, se va aumentando 2 o 3 medicamentos, ¿no? Entonces puede haber combinación de levetiracetam, fenmetrina o en este caso lamotrigina, levetiracetam. Algo que hay que tener en cuenta es que si nosotros unimos 2 o 3 de estos medicamentos, por ejemplo, si unen una fenitoína con un barbitúrico, ¿qué complicación podría tener? ¿Qué producen los barbitúricos? ¿Qué hemos dicho? Lo más complicado es si produce muerte encefálica. ¿Qué es lo más común? Depresión respiratoria. Hipnosis. ¿Por qué? Por lo que hemos conversado. Entonces, por eso los pacientes que reciben anticonvulsivantes generalmente a veces manifiestan sueño, cansancio, debilidad. Peor aún si se le agrega una carbamazepina, o en este caso un barbitúrico o una benzodiazepina. Ya saben cómo actúan las benzodiazepinas, ¿no? Son sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, que deprimen, ¿no?, la parte del sistema nervioso central porque actúan o potencian los GABA. Entonces es tener mucho cuidado cuando se utiliza 2 o 3 medicamentos. Pues siempre se va en el tratamiento de la epilepsia o de las crisis convulsivas, se va aumentando la dosis de un medicamento y si no, recién se va aumentando haciendo una biterapia o el uso de 2 medicamentos. Preguntas. Los que actúan con el sodio actúan con el potasio. No marqué, ¿no? El ácido valproico generalmente la fenitoína más sodio, la carbamazepina más sodio, la gabapentina actúa en potasio, la lamotrigina también actúa en potasio. Fenitoína emite por los canales de sodio. Neutraliza los impulsos. Por eso les decía que en el tratamiento mucho depende cuál sea la causa. Si es el origen cerebral, entonces hay que dejar esto, ¿no?, el tratamiento a largo plazo, 1 o 2 años. Después, para reducir, hay que reducir paulatinamente. Si es de origen central, generalmente se queda el tratamiento de por vida, pero si es otro origen, por ejemplo una infección, una inflamación después de un traumatismo craneoencefálico, se puede regular la dosificación. Ahora, si la lesión, por ejemplo, es en la parte occipital, generalmente a veces estos pacientes manifiestan al inicio, antes de comenzar la convulsión, empiezan a manifestar pérdida de la visión, ¿no? Mareo, dicen, ya voy a convulsionar, y pierden la visión, mareo y convulsión. Y doctor, ¿qué diferencia entre epilepsia y convulsión? La epilepsia es la enfermedad. Y la convulsión es... La convulsión es la parte clínica, movimientos. Porque hay epilepsia, porque hay crisis de
ausente. No se manifiesta con convulsión. Están hablando y de repente se quedan quietos y miran a un lado así, fijamente, y luego retornan. Eso es una epilepsia con crisis de ausencia, no recuerdan nada. Y hay un cantante famoso en Inglaterra que hacía el nombre de este cantante, que era bastante, tenía temas tan relevantes que dentro de sus conciertos, no era, llenaba conciertos allá en Europa, tiene canciones bastante bonitas. Y en uno de sus conciertos convulsionó. Pero él recordaba todo el evento de la convulsión. Y él relataba que todo el evento de la convulsión lo recordaba. Entonces, cada concierto que iba, él hacía una descarga eléctrica y las convulsiones repetían. Entonces se dio cuenta que había momentos que él estaba cantando y de repente empezaba a temblar la mano. Eran crisis epilépticas locales, focales. Y él no se daba cuenta. Entonces pensaba que era la adrenalina. Y pues eso fue empeorando y al final terminó afectando su voz. Cuando ella se daba cuenta que ya no podía vocalizar bien la canción, y él sabía que ya iba a mierda. Incluso hay un reportaje donde en pleno concierto, donde ya la enfermedad estaba consolidada, porque vamos síndrome, en pleno concierto estaba cantando y viene su crisis. Pero él estaba consciente, podía caminar, pero era como un tic, una crisis focal. Y a medida de apoyo, él sabía que estaba convulsionando, pero igual caminaba porque hacían crisis focales. Y la gente empezó a cantar su canción. Y terminó la gente cantando el tema. Y él lo único que hizo fue escuchar su tema, que él ya no podía cantar. Esa fue la última vez que él lo conoció. Entonces hay distintos tipos de convulsiones. Por eso decía, y la epilepsia es la enfermedad. Por ejemplo, si yo convulsiono uno ahora, de aquí 15 minutos otro, de aquí una hora otro, eso no es epilepsia. Es una crisis convulsiva o un estatus epiléptico. Se está repitiendo. Y hay que buscar por qué está convulsionando. Cuando se habla de epilepsia, cuando es sobre todo las separaciones más de 24 horas. Hoy convulsioné, recupero bien, mañana otra vez de la noche a la mañana volví a convulsionar, entonces ya no va a bien. Es un problema del sistema nervioso central. Pero si estoy convulsionando uno, digo, algo está pasando, tal vez estoy intoxicado. No, tal vez estoy con un cuadro febril, o tal vez tengo un problema de un absceso, una sepsis, ¿no? Que está haciendo que todo el tiempo esté convulsionando. La epilepsia es la enfermedad, ¿no? Las convulsiones es el dato fijo. El estatus epiléptico es las convulsiones persistentes. Preguntas. Receptores, ¿por qué estos receptores? Este receptor forma un canal. Hemos dicho que actúa uno los barbitúricos. ¿No? Los barbitúricos van ahí como el seno orbital. Se quedan ahí y los mantienen abierto el canal de cloro. Cloro negativo. Dos. ¿Qué hemos dicho? Benzodiazepina. Benzodiazepina. La benzodiazepina prolonga, potencia los gamas. 3. Tiene receptores para qué? Para anestesia.
¿Qué tipo de anestésicos? Sobre todo los anestésicos generales. ¿Qué tipo de anestésicos generales conocemos? Ya saben. 4. Tiene receptores para medicamentos que son estimulantes. Porque puede inhibir el flow. Y quinto, tiene receptores para el etanol. ¿No? Vamos a sacarlo. Y me falta uno acá, 6. Acá voy a poner 6. Tiene receptores para los beta bloqueantes. Beta bloqueante. ¿Qué tipo de beta bloqueante se utiliza? Dijeron que los beta bloqueantes se utilizan en los pacientes farmacológicos o los pacientes que tienen problemas cardiológicos. Propanolol. El propanolol también mantiene abierto el canal del bloqueo. Por eso que incluso en algunas guías, algunos neurocirujanos dicen, ¿no? Como neuroprotección, dicen, le medican propanolol. El propanolol es un antihipertensivo, también actúa de esta forma. ¿No? Entonces, dentro de su protocolo, en los pacientes que tienen hemorragias, ACVs hemorrágicos a causa de una hipertensión, inician lo que es propanolol. Y el propanolol es un medicamento que se utiliza en la familia o en el tratamiento cardiovascular, hipertensión. Entonces, miren cuántos tipos de receptores cuántos tipos de medicamentos pueden traer el receptor GABA. El GABA, por ejemplo, el GABA se encuentra en la postsinapsis, los GABA A. Generalmente, los GABA B se encuentran antes y después. Vamos a hablar de los GABA, ¿no? Tipo A y tipo B.